¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos dolores se repiten una y otra vez en tu vida? Como si fueran fantasmas tercos que no entienden cuándo marcharse. A veces creemos que hemos superado algo, respiramos aliviados y creemos que el capítulo está cerrado. Pero, de la nada, reaparece una situación parecida, con los mismos sentimientos, las mismas heridas abiertas. Es como si estuviéramos atrapados en un laberinto emocional del que no sabemos salir. Como si la vida nos pusiera constantemente a prueba con los mismos exámenes que no terminamos de aprobar. Carl Jung tenía una visión potente sobre esto. Decía que lo que no hacemos consciente se repite como destino. ¡Qué fuerte! Es decir, aquello que no hemos enfrentado internamente va a seguir tocando la puerta de distintas formas hasta que decidamos abrirla. No se trata de castigo, sino de evolución. El dolor, aunque molesto, no viene a destruirnos, sino a mostrarnos. Y mientras más lo esquivamos, más fuerza toma. La vida tiene formas misteriosas, pero increíblemente sabias, de empujarnos hacia adentro. Y muchas veces, ese empujón llega a través del sufrimiento. Jung, ese gran explorador del alma humana, pasó su vida desentrañando los misterios de la psique. Y si algo tenía claro, es que gran parte de nuestro sufrimiento no viene del mundo externo, sino de los conflictos internos que arrastramos como cadenas invisibles. Él hablaba de la sombra, ese rincón de nuestra conciencia donde escondemos todo lo que nos da miedo mostrar, todo lo que la sociedad, la familia o incluso nosotros mismos decidimos reprimir. Y claro, pensamos que al ocultarlo se va a ir, pero no. La sombra no desaparece solo porque no la mires, se queda ahí, agazapada, esperando su momento para salir, muchas veces en los peores contextos, en un arrebato, en una relación que te desborda, en una reacción que no entendés. Jung lo decía sin vueltas: lo que negaz te controla, y mientras más te alejas de eso que no querés ver, más te domina desde las sombras. ¿Te pasó alguna vez reaccionar con una intensidad que no se justificaba por lo que estaba ocurriendo? Bueno, ahí tenés a la sombra diciéndote: aquí estoy. Imagina tu mente como una casa en sí. Una casa, hay habitaciones bonitas, bien decoradas, llenas de luz, donde te sentís cómodo, donde dejas entrar visitas. Son tus pensamientos positivos, tus logros, las partes de voz que aprendiste a valorar. Pero también hay sótanos. Y en esos sótanos está lo que no querés ver: los miedos no resueltos, las heridas de la infancia, las emociones que reprimiste para sobrevivir. Carl Jung usaba esta imagen para explicar que la sombra habita justamente ahí, en esos sótanos internos que evitamos explorar. Pero hay un problema: lo que está ahí abajo no se queda quieto. Si no lo bajas a ver, sube por las escaleras, se mete en tus decisiones, en tus vínculos, en tu forma de ver el mundo, y cuanto más lo negás, más te grita. Jung insistía en que la sanación empieza cuando te animás a bajar al sótano, con una linterna, con compasión, sin juicio, porque no se trata de eliminar lo que duele, sino de abrazarlo hasta que deje de tener poder sobre vos. Ahí empieza la verdadera libertad. Y sí, claro que da miedo. ¿Cómo no te va a dar miedo asomarte a tu propia oscuridad? Es mucho más fácil seguir como estás, aunque eso implique cargar con mochilas emocionales que te pesan el alma. Jung decía que las personas son capaces de hacer cualquier cosa, por absurda que parezca, con tal de no enfrentarse a su alma. Y tenía razón. Nos llenamos de ruido, de ocupaciones, de distracciones, de relaciones vacías, cualquier cosa con tal de no mirar hacia adentro. Pero el problema es que lo que no se mira no desaparece, solo se disfraza. Y ahí sigue, generando ansiedad, angustia, repeticiones dolorosas. Hasta que un día ya no podés más. Te rendís. Y en esa rendición, si tenés el coraje de mirar para adentro, empieza el verdadero viaje. Porque lo espiritual, al final, no es desconectarse de la realidad, ni flotar en paz eterna. Es embarrarse en tu propia oscuridad, meter las manos en lo que duele y hacerlo con amor, con la certeza de que al otro lado de ese proceso hay luz, tu propia luz. Y cuando al fin te animas a mirar tu sombra, algo se rompe, pero también
algo se libera. Dejas de pelear contra vos misma. Empezás a entender por qué reaccionás como reaccionás, por qué ciertas personas te desestabilizan, por qué tus emociones a veces se sienten como una avalancha. No te voy a mentir, no es fácil. Es un camino lleno de momentos incómodos, de lágrimas, de vacíos, que parecen no terminar nunca, pero también es el único camino hacia la verdadera libertad emocional. Jung lo decía con una claridad brutal. No hay iluminación sin atravesar la oscuridad. No podés encontrar paz si seguís huyendo de lo que te duele. Así que sí, vas a tener que bajar al sótano. Pero esta vez no vas sola, vas con una intención, con una decisión interna firme de sanar. Y eso cambia todo, porque cada paso que das hacia tu sombra es un acto de amor propio, de empoderamiento, de encuentro con quien realmente sos. Y en ese encuentro, te vas volviendo entera, te vas volviendo libre. Tal vez estés pensando, pero ¿cómo empiezo a mirar esa sombra sin perderme en ella? Y esa es una gran pregunta, porque sí, la sombra puede asustar, puede confundirte, puede hacerte dudar de quién sos. Pero Carl Jung decía que lo que más miedo nos da de nosotros mismos es, justamente, lo que más poder tiene para sanarnos. Porque esa parte tuya que negás también guarda tu creatividad, tu intuición, tu capacidad de sentir intensamente. No todo en la sombra es malo. Muchas veces ahí está tu luz reprimida, tu fuerza dormida, tu esencia auténtica esperando ser rescatada. Por eso, el trabajo con la sombra no es un castigo, es una oportunidad. Y empieza con la voluntad de dejar de correr, dejar de esquivar lo que duele y sentarte con vos mismo. Respirar, a escuchar, a observar, sin necesidad de reaccionar. Solo estar, porque cuando podés mirar tu dolor sin taparlo, sin anestesiarlo, sin huir de él, el dolor empieza a transformarse. Se ablanda, se suelta. Y detrás de él aparece algo nuevo. Una versión tuya más sabia, más conectada, más viva. Fíjate cómo, cuando evitas sentir algo, eso no desaparece. Al contrario, se hace más fuerte. Es como un niño que llora en la oscuridad, en cuanto más lo ignoras, más grita. Pero si vas, lo abrazás y le decís, ya estoy acá, se calma. Bueno, así funciona el sufrimiento. Jung explicaba que lo que reprimimos no se esfuma, sino que se proyecta. Es decir, lo que no aceptas de vos, lo terminas viendo afuera. Por eso muchas veces te molesta algo en otro que no reconoces que también vive dentro tuyo. Te enoja la inseguridad ajena porque negás la tuya. Te lastima el rechazo porque no abrazaste tu propia herida. Y así, vivimos atrapados en espejos emocionales que no entendemos. Pero si en lugar de pelearte con lo que te incomoda, empezás a preguntarte, ¿qué parte mía se refleja en esto? Entonces, algo cambia. Empezás a asumir tu poder, dejas de culpar y empezás a integrar, porque el verdadero crecimiento no viene de evitar el dolor, sino de atravesarlo con conciencia. Jung introdujo el concepto de individuación, ese camino profundo y transformador en el que te convertís en quien realmente sos, no en quien te enseñaron que deberías ser. Es un proceso que no es recto ni cómodo, pero sí auténtico. Y para empezar a recorrerlo, tenés que soltar muchas cosas en la necesidad de aprobación, la imagen perfecta, las expectativas ajenas, la culpa heredada. A nada de eso sos vos. Todo eso es la máscara, y la individuación te pide que la sueltes, que te mires sin maquillaje, sin filtros, con verdad. Y eso, claro, requiere coraje, porque aceptar tu sombra es dejar de justificarte, dejar de escapar, dejar de repetir, es sentarte en silencio y decir, esto también soy. Y no desde el juicio, sino desde el amor. Porque cuando podés abrazar, incluso lo que menos te gusta de vos, ahí se produce la magia. Te volvés humano en completo, unreal. Y en esa integridad, encontrás una paz que no se negocia con nada. ¿Te diste cuenta de cómo hay ciertas personas o situaciones que, sin saber por qué, despiertan lo peor de vos? Como si apretaran un botón invisible que activa todas tus alarmas internas. Eso no es casualidad. Jung decía que el mundo externo
actúa como un espejo del mundo interno. Entonces, esas personas que te irritan, te hieren, te sacuden, están mostrando algo que aún no integraste dentro tuyo. Y sí, duele verlo, porque es más fácil señalar al otro, culpar al otro, odiar al otro. Pero cuando empezás a asumir que todo lo que te afecta emocionalmente tiene una raíz en tu historia interna, ganás poder. Ya no sos víctima, sos protagonista. Y ahí empieza el cambio verdadero. Porque dejas de repetir y empezás a elegir. Dejas de reaccionar y empezás a responder. Y eso transforma tus vínculos, tu energía, tu vida entera. Lo que antes era conflicto se vuelve espejo. Lo que era dolor se vuelve mensaje. Y ese mensaje tiene una sola dirección, hacia adentro. Y sí, muchas veces vas a querer escapar. Vas a sentir que es demasiado, que no podés con todo lo que aparece. Pero recordá esto, no hay nada dentro de vos que no puedas enfrentar, a nada. Todo lo que emerge en tu proceso de autoconocimiento está ahí porque ya estás listo para verlo. Jung decía que no nos ilumina imaginar ángeles, sino hacernos conscientes de nuestra oscuridad. Esa frase, por más ruda que parezca, es profundamente liberadora, porque te dice que no tenés que ser perfecto, ni puro, ni elevado. Solo tenés que ser honesto, estar dispuesto a mirar, a sentir permitir que la vida te atraviese sin escaparte. Y cuando haces eso, lo que parecía insoportable empieza a aflojar, porque el sufrimiento no se disuelve por negación, sino por integración. Y cada vez que elegís mirar hacia adentro, cada vez que decidís no huir, estás diciendo sí a tu propia sanación, y eso, aunque sea silencioso, es un acto de revolución interna. ¿Sabes cuántas veces estás repitiendo una historia sin darte cuenta? Te pasa algo hoy y reaccionás con una intensidad que no se justifica por la situación presente. ¿Por qué? Porque lo de hoy tocó algo viejo, algo que ya estaba dentro de vos desde hace tiempo, esperando ser sanado. Cada emoción intensa, cada conflicto que parece desmedido, suele tener sus raíces en heridas no resueltas. Jung hablaba del inconsciente como un teatro donde se representan las escenas que nunca pudimos digerir, las que ocultamos, pero que siguen vivas. Y ese teatro sigue en funciones hasta que alguien, vos, se anima a sentarse en la primera fila y observar. No para juzgar, sino para comprender, y eso, por más difícil que sea, es lo que permite que el ciclo se rompa, porque mientras no lo veas, lo vas a vivir una y otra vez, en distintas caras, en distintas formas, pero con el mismo mensaje. La vida no se cansa de mostrarte lo que necesitas sanar, y si en vez de resistir, elegís mirar, todo empieza a transformarse. Es más fácil culpar al mundo, ¿no? A veces parece que todo allá afuera está en contra nuestra, la pareja, la familia, el jefe, la vida misma, pero cuando siempre estamos señalando con el dedo, dejamos de mirar hacia adentro. Y ahí es donde está la llave. Jung decía que quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y esa frase es tan potente porque te recuerda que la única transformación real comienza dentro tuyo. Cuando te das cuenta de que lo que más te molesta del otro es un reflejo de algo que no querés ver en vos, empezás a cambiar de perspectiva. En vez de reaccionar con enojo o dolor, poder responder con autoconciencia. Y esa es la diferencia entre vivir atrapado en el dolor o crecer desde él. Cada emoción es una guía. Cada conflicto, un maestro. Si estás dispuesto a escuchar, vas a descubrir que el otro no es tu enemigo, sino tu espejo. Y al reconocer lo que ves en ese espejo, te liberas de seguir proyectando tu sombra. ¿Cuántas veces has sentido que llevas una mochila emocional tan pesada que ya no podés más? Esa sensación de estar cargando con años de dolores, pérdidas, frustraciones. Jung decía que lo que no se hace consciente, se convierte en destino. Y esa mochila, aunque invisible, condiciona cada una de tus decisiones. Elegís desde el miedo, amás desde la carencia. Te proteges antes de que alguien siquiera te lastime. Pero cuando empezás a abrir esa mochila y a mirar qué hay adentro, descubrís que no todo lo que cargas
es tuyo. Hay expectativas de otros, mandatos familiares, creencias que absorbiste sin cuestionar. Y ahí empieza el verdadero trabajo, el de vaciar, soltar, liberar, no para olvidar, sino para entender. Porque cuando comprendes de dónde viene tu dolor, dejas de pelearte con él. Y en vez de cargar con tu historia, empezás a escribir una nueva, una en la que elegís con más conciencia, más amor, más verdad. Y eso, créeme, cambia. Todo a la sombra. No es solo oscuridad. Dentro de ella, también hay dones escondidos. Jung hablaba de esto con mucha claridad, muchas veces. Lo que reprimimos no es solo lo feo, sino también lo poderoso. Nuestra fuerza, nuestra voz, nuestra capacidad de brillar. ¿Por qué? Porque alguna vez nos hicieron creer que era peligroso mostrarnos tal cual somos, que ser demasiado intensos, demasiado sensibles, demasiado creativos, no estaba bien. Entonces, lo escondimos. Y eso, que era nuestra luz, se volvió sombra. Por eso, cuando empezás a trabajar con tu sombra, no solo enfrentás tu dolor, también recuperás tu poder. Esa parte de voz que fue silenciada, ahora puede hablar. Esa parte que fue rechazada, ahora puede volver a casa. Y lo que antes era inseguridad, se transforma en autenticidad. Lo que antes era miedo, se convierte en fuerza. Así funciona la alquimia emocional. No se trata de cambiar quién sos, sino de volver a serlo sin culpa ni vergüenza. Y esa es, sin duda, una de las formas más hermosas de sanación. A veces, sanar duele más que el dolor original, porque implica mirar todo lo que evitaste durante años, sacar a la luz lo que mantuviste oculto, dejar caer las máscaras que te protegieron, pero también te aislaron. Jung decía que no hay despertar sin dolor, porque lo primero que se rompe es la ilusión. Y sí, puede doler ver que muchas de tus decisiones estaban guiadas por el miedo, que muchas de tus relaciones nacieron desde la necesidad, no desde el amor. Pero también hay belleza en esa ruptura, porque cuando se cae lo falso, lo verdadero puede emerger. Y ahí empieza la libertad de ser quien realmente sos, no quien te enseñaron a ser. Y eso, aunque parezca difícil, es el mayor regalo que podés darte. Así que no temas si te sentís rota, confundida, vulnerable. Eso no significa que estés fallando, significa que estás despertando. Y despertar, aunque duela, es el primer paso hacia la sanación profunda. ¿Alguna vez te detuviste a pensar cuántas veces te traicionaste a vos misma para encajar, para agradar, para ser la buena, para evitar conflictos? Jung lo veía todo el tiempo en sus pacientes. Han personas que vivían para los demás, olvidándose de sí mismas. Personas que se adaptaban tanto a las expectativas ajenas, que ya no sabían quiénes eran en realidad. Y lo más triste es que ese tipo de traición duele en silencio. No hace ruido, pero desgasta. Apagante. Convertís en una versión editada de voz. Y mientras más tiempo pasas ahí, más lejana se vuelve tu esencia, hasta que un día algo en tu interior grita. A veces es ansiedad, a veces angustia, a veces un dolor físico que no puedes explicar, pero en realidad es tu alma pidiéndote que vuelvas, que dejes de traicionarte, que empieces a decir que no cuando querés decir que no, que elijas lo que de verdad te hace bien. Porque la sanación también es eso, recuperar tu verdad, aunque moleste, aunque incomode. Y Jung lo repetía, a nadie puede florecer en tierra ajena. Solo cuando te plantás en tu propio suelo, podés crecer de verdad. ¿Cuántas veces te dijiste a vos misma, ya está, lo superé? Pero por dentro sabías que solo lo habías guardado en un rincón. Eso que no se llora, se estanca. Eso que no se nombra, se enquista, y tarde o temprano, vuelve, en forma de insomnio, de tristeza sin causa, de reacciones que no entendés. Jung decía que lo reprimido no muere, solo se esconde, y lo que se esconde, busca la forma de manifestarse. Por eso, la única salida real es atravesar, sentir, llorar lo que no lloraste, gritar lo que te callaste, escribir lo que te hirió, porque cada emoción necesita ser expresada para liberar su energía. Y eso no te hace débil. Al contrario, te hace
valiente. Vivimos en un mundo que premia el autocontrol, pero la sanación ocurre cuando te permitís ser humana, cuando no necesitas mantener todo bajo control, sino que te rendís al proceso emocional con humildad. Y en esa rendición, algo se ablanda, algo se parece la paz. No una paz fingida, sino una que nace del alma, de haberlo sentido todo y haber sobrevivido. ¿Te pasó alguna vez sentirte sola, incluso estando rodeada de gente? Como si algo dentro tuyo no pudiera ser compartido, como si hubiera una parte que nadie entiende. Jung hablaba de esa soledad como parte del proceso de individuación, porque cuando empezás a mirarte de verdad, cuando te sacas las máscaras y empezás a caminar tu propio camino, inevitablemente te alejas de lo superficial y eso puede doler. Puede hacerte sentir desconectada, pero no estás sola. Solo estás en un tramo del camino que requiere silencio, introspección, soledad consciente. Es ahí donde se forja tu identidad real, donde dejas de ser eco de otros y empezás a ser tu propia voz. Y aunque al principio asuste, con el tiempo descubrís que esa soledad es fértil, que te permite reencontrarte, a reconstruirte, y desde ahí, cuando volvés a vincularte con el mundo, lo haces desde otro lugar, desde una integridad que no depende de la aprobación de nadie, desde una paz que no se negocia, desde un amor propio que no se cae con la crítica ni con el rechazo, porque ya no buscas afuera lo que ya encontraste adentro. Uno de los momentos más difíciles del camino es cuando te das cuenta de que vas a tener que soltar ciertas personas, y no porque no las ames, sino porque te das cuenta de que seguir ahí te cuesta demasiado. Jung lo llamaba el conflicto entre el yo social y el yo verdadero, esa tensión entre lo que mostrás y lo que realmente sentís. Y cuando elegís tu verdad, muchas veces tenés que aceptar que no todos van a acompañarte. Algunas relaciones se quiebran, algunos vínculos se enfrían. Y eso duele, porque uno se aferra, se acostumbra, pero quedarse por miedo a estar sola es una forma de abandono, de autotraición. Y lo que aprendes en ese momento es que el amor verdadero nunca te pide que te achiques, nunca te exige que te traiciones para mantenerlo. Si alguien te quiere de verdad, te va a querer con tu sombra incluida, con tus cambios, con tus nuevas verdades. Y si no, entonces es momento de soltar. Porque cada vez que elegís tu paz, en lugar de la aprobación, te estás eligiendo a vos. ¿Sabes por qué muchas veces repetís los mismos errores, aunque te prometas que no lo vas a hacer más? Porque la mente inconsciente actúa como piloto automático. Jung decía que mientras no hagas consciente tu inconsciente, él va a gobernar tu vida y lo vas a llamar destino. Eso significa que si no entendés qué patrones estás repitiendo, por qué te vinculás como te vinculás, por qué reaccionás como reaccionás, vas a seguir tropezando con la misma piedra. No porque seas tonta ni débil, sino porque tu mente está programada desde la herida. Pero una vez que lo ves, una vez que entendés de dónde viene todo, podés elegir diferente. Podés pausar, respirar, tomar otra ruta, y ese pequeño instante de conciencia es enorme, porque ahí estás rompiendo el ciclo. Estás eligiendo desde el presente, no desde el trauma. Estás creando un nuevo destino en uno, donde ya no sos marioneta de tu pasado, sino creadora de tu presente. Y eso, aunque no lo veas al principio, es el poder más grande que podés tener. Sanar no es volverse intocable, es volverse más humano, es dejar de temerle al dolor, sabiendo que podés atravesarlo. Jung no hablaba de eliminar el sufrimiento, sino de transformarlo, de integrarlo, de usarlo como puente hacia algo más profundo. Y cuando lo entendés así, dejas de tenerle miedo. Porque ya no se trata de evitar que te duela, sino de confiar en que podés sostenerte aun cuando duela, y eso cambia todo, porque dejas de vivir en alerta, esperando el próximo golpe, y empezás a vivir en presencia, en aceptación, en contacto real con la vida, con sus luces y sus sombras. Sanar no es estar bien todo el tiempo, es poder estar mal sin sentir que el mundo se cae, es llorar sin vergüenza, es pedir ayuda sin culpa, es descansar cuando lo necesitas, es decir, no puedo sin sentirte frágil, porque entendiste que ser fuerte no es resistir,
sino permitirte ser como sos, momento a momento. ¿Y qué pasa cuando te rendís? No cuando te rendís por cansancio, sino cuando te rendís con conciencia, cuando decís, ya no quiero seguir peleando conmigo misma. Ahí empieza algo nuevo. Jung decía que el cambio real ocurre cuando dejas de luchar contra vos y empezás a abrazarte. Esa es la rendición que sana, porque te saca del lugar de exigencia, de autoexigencia, de perfeccionismo, y te lleva a la compasión, a mirar tus errores con ternura, tus caídas con comprensión, tus heridas con paciencia. Y eso te devuelve algo que habías perdido, la confianza en vos. No una confianza arrogante, sino una tranquila, firme, silenciosa. Esa que dice, soy suficiente tal como soy. Y esa frase, cuando la sentís de verdad, se vuelve medicina, porque ya no necesitas demostrar nada, ni justificarte, ni correr detrás de nada. Solo estar, habitarte, vivirte, y desde ahí, la vida se vuelve más ligera, porque ya no estás en guerra. Estás en casa. Carl Jung decía que la vida no tiene sentido sin la conciencia, y cuando hablaba de conciencia, no se refería a saber muchas cosas, sino a darse cuenta de tus emociones, de tus reacciones, de tus patrones, darse cuenta de que te afecta y por qué. Y cuando lo haces, no es que el dolor desaparece, pero sí deja de tener tanto poder sobre vos, porque lo ves venir, lo entendés, lo sostenés, y podés elegir qué hacer con eso. Esa es la verdadera libertad, poder elegir. Elegir cómo reaccionar, cómo amar, cómo vincularte, cómo hablarte, cómo tratarte. Y para llegar ahí, no necesitas hacer grandes cosas. Solo necesitas observarte, escucharte, tener el coraje de estar con vos, incluso cuando no te gustas, porque la conciencia no te exige perfección, te exige presencia. Y eso, aunque parezca simple, es profundamente transformador, porque te devuelve a tu centro, a tu verdad. Y desde ahí, ya no sos una hoja al viento, sos raíz. A veces creemos que la sanación es un destino en algo a donde llegas y ya está. Pero Jung decía que es un camino, un proceso que nunca termina del todo, porque siempre vas a tener algo nuevo que mirar, algo viejo que soltar, algo profundo que integrar. Y eso no es un fracaso, es una bendición, porque significa que estás viva, que estás en movimiento, que no te quedaste estancada en una versión anterior de vos. Y eso, en sí mismo, ya es evolución. Así que si hoy te sentís confundida, agotada, rota, no te castigues. Estás en el camino. Estás creciendo, estás despertando, y aunque no lo parezca, cada paso cuenta. Incluso los pasos lentos, incluso los pasos hacia atrás. Porque la transformación real no es lineal, es cíclica, va y viene, sube y baja, pero siempre avanzan siempre. Y eso es lo que importa. ¿Sabes qué es lo más poderoso que podés hacer por vos misma? Escucharte, de verdad, no con la mente, sino con el corazón. Escucharte cuando te duele, cuando te cansa, cuando querés rendirte. Porque ahí, en esa voz que muchas veces silenciaste, está tu guía. Jung hablaba del self, el sí mismo profundo, esa parte de tu psique que está completa, que conoce el camino, que siempre supo quién sos, pero para acceder a ese lugar, tenés que apagar el ruido de afuera, tenés que atreverte a bajar el volumen del mundo y subir el volumen de tu alma. Y eso se hace en silencio, en pausa, en honestidad. No hace falta que tengas todas las respuestas, basta con que estés dispuesta a escucharte con sinceridad. Y al hacerlo, vas a empezar a notar algo sutil pero poderoso. Tus emociones tienen sabiduría, tu cuerpo tiene memoria, tu alma tiene dirección. Y cuando confías en eso, dejas de correr. Te detenés habitas. Y desde ahí, cada paso que das, se vuelve más firme, más tuyo, más real. No tenés que ser fuerte todo el tiempo. Ese es uno de los grandes mitos que más daño nos ha hecho. Jung decía que la sombra también incluye todo eso que reprimimos por parecer débil. El llanto en la necesidad de apoyo, en la ternura, la vulnerabilidad, pero eso no es debilidad.
es humanidad. Y mientras más intentes ser la fuerte, más te alejas de tu centro, porque la fortaleza real no viene de resistir, sino de aceptar, de decir, hoy no puedo, y permitirte el descanso, de pedir ayuda sin culpa, de bajar la guardia sin miedo, porque ahí, en esa rendición sincera, aparece tu verdad, y esa verdad es suave, es cálida, es humanante, devuelve a voz a lo que sentís, a lo que SOS. Así que la próxima vez que sientas que no puedes más, no te empujes, no te fuerces. Decita en está bien, no estar bien y abrázate. Como abrazarías a alguien que amas profundamente, porque ese alguien sos vos. Hay algo profundamente sanador en compartir tu historia, en poner en palabras lo que antes callabas. Jung creía que cuando nombramos lo que sentimos, dejamos de ser esclavos de eso, porque lo que se nombra, se libera, lo que se expresa, se transforma. Así que escribí, hablan, dibujá, cantá, hacé lo que sea necesario para que esa emoción tenga un cauce, porque cuando la emoción fluye, no se estanca, no se pudre, se convierte en creación. Y eso, además de sanarte, inspira a otros. Porque tu historia, por más personal que parezca, puede ser el espejo que otro necesita. Tu dolor, tu caída, tu proceso, puede ser la luz que otro está buscando. Así que no lo minimices, no lo escondas, no lo tapes con perfección, móstralo con verdad, con humanidad, porque en esta tierra todos sangramos igual, y si compartimos la herida, compartimos también la cura, y eso, aunque parezca pequeño, puede cambiarlo todo. ¿Sabéis qué pasa? Cuando de verdad aceptas quién sos, deja de doler tanto todo lo que no sos. Dejan de pesar tanto las expectativas ajenas. Dejan de importarte tanto los juicios externos. Jung decía que la individuación, el proceso de volvernos enteros, no es llegar a ser alguien nuevo, sino recordar quién fuimos siempre. Y eso es lo que pasa cuando te aceptas, volvés a vos, a tu esencia, a tu centro. Y desde ahí, vivís con más ligereza, con más presencia, con más gratitud. Ya no te comparasan, ya no te esforzas por encajar, ya no te moldeas para agradar, simplemente sos. Y ser, en un mundo que te exige tanto, es un acto revolucionario. Así que si hoy sentís que estás volviendo a vos, aunque duela, aunque cueste, sabe que vas bien, que cada capa que se cae, cada máscara que soltás, te acerca más a tu esencia. Y en esa esencia, hay paz, hay poder, hay amor. Puede que el proceso de sanar se sienta lento, injusto, infinito. Pero Jung decía que el alma tiene su propio ritmo, y no se puede forzar, no podés apurar tu despertar, no podés acelerar tu integración. Cada cosa llega cuando tiene que llegar. Así que si hoy estás atravesando un túnel, no te apures por salir, no te desesperes por ver la luz. Aprende a ver en la oscuridad, aprende a confiar en tus pasos, aunque no veas el final, porque todo túnel, por más largo que sea, termina y vos no estás sola. Estás sostenida por una fuerza que te habita, aunque no la veas, estás guiada por una sabiduría que va más allá de tu mente. Estás acompañada por tu propia alma, que no te abandona, ni siquiera cuando vos te olvidas de ella. Así que seguí caminando, un paso a la vez, un día a la vez, una respiración a la vez, porque estás yendo hacia vos. Si llegaste hasta acá, es porque algo dentro tuyo decidió despertarse. Tal vez no sabías cómo ponerlo en palabras, pero lo sentías. Sentías que no querías seguir viviendo en automático, aunque había algo más profundo, más real. Jung decía que el sufrimiento, bien comprendido, puede ser un portal, y vos estás cruzando ese portal. Estás saliendo del personaje de la máscara, de la historia repetida. Estás entrando en lo desconocido de tu alma, y eso da miedo. Pero también da vida, porque lo que encontrás ahí, aunque duela, es tuyo, es auténtico. Y no hay nada más poderoso que vivir desde ese lugar. Así que, confía en el proceso, en tu intuición, en tu sentir. Confía en que todo lo que aparece tiene un mensaje para vos. Y cuando lo escuchas con atención, se revela el regalo detrás del dolor.
Porque siempre hay un regalo, siempre. Siempre, a veces, la herida más profunda no es la que alguien más te hizo, sino la que vos misma te hiciste al callarte, al ignorarte, al exigirte. Jung hablaba de la importancia de reconciliarnos con todas nuestras partes, incluso con la que juzgamos, con la que escondimos, con la que maltratamos, porque no hay sanación real sin perdón interno. Y ese perdón empieza por reconocer, sí, me fallé, pero ahora elijo tratarme distinto, no desde la culpa, sino desde la responsabilidad amorosa. Y cuando haces eso, tu relación con vos misma cambia para siempre. Te hablas con más ternura, te abrazás en vez de exigirte, te acompañás en vez de empujarte. Y ese nuevo vínculo contigo es la base de todo, porque lo que vivís adentro, lo proyectás afuera. Y si aprendes a amarte en lo difícil, vas a empezar a atraer relaciones más sanas, más honestas, más alineadas con tu verdad. ¿Sabes qué es lo más hermoso de este camino? Que no necesitas llegar a ningún lado para ser valiosa. No necesitas tener todo resuelto, ni estar iluminada, ni haber sanado por completo, porque el valor está en caminar, en elegirte cada día, incluso cuando cuesta, en levantarte después de cada caída, en volver a confiar después de cada decepción, en seguir now, aunque sea despacito, aunque sea a los tumbos, aunque sea con miedo, porque cada paso que das hacia vos misma es un acto de amor. Y el amor, el real, no necesita condiciones, no exige perfección, an solo pide presencia. Así que abraza tu proceso, an tal como es, con sus luces, con sus sombras, con sus avances y sus retrocesos, porque ahí, justo ahí, en esa imperfección, es donde eso es más real. Y ser real es el regalo más grande que podés darte. Hoy quiero dejarte con esto, la oscuridad no vino a destruirte, vino a revelarte, vino a mostrarte todo lo que ignoraste, todo lo que no te animaste a mirar, todo lo que necesitas integrar. Carl Jung nos enseñó que no hay luz sin sombra, que no hay transformación sin conciencia, y que no hay libertad sin verdad. Y tu verdad, por más incómoda que sea, es tu puerta a la paz. Así que no te escondas más, no postergues más, no te traiciones más, mira hacia adentro, permitite sentir, permitite sanar, permitite volver. Porque volver a vos es el viaje más sagrado que podés hacer y no estás sola. Estamos muchos caminando este mismo sendero, abrazando nuestras heridas, transformando nuestros dolores, despertando nuestra verdad. Y juntos, con cada paso, estamos creando una vida más consciente, más amorosa, más libre. Gracias por estar acá. Gracias por elegirte. Gracias por animarte a sentir. Porque sentir, al final, es el acto más valiente de todos. Ahora decime, ¿qué parte de tu sombra sentís que ya no podés seguir ignorando? Tu experiencia puede ser justo lo que otra alma necesita leer. Así que te invito a compartir en los comentarios lo que este video te hizo sentir, pensar o recordar. Nos leemos ahí abajo. Sí, y no te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, porque solo así vas a recibir cada nuevo contenido que, como este, puede ayudarte a seguir sanando, creciendo y despertando. Esto no termina acá. En el próximo video que te va a aparecer en pantalla, te comparto una enseñanza que va a ayudarte a transformar aún más tu relación con vos misma. No te lo pierdas. Nos vemos ahí, con amor. Hasta la próxima.